El siguiente podcast de reflexiones es de Arbelis Acevedo para Café con Propósito Producciones. Abrimos la conversación de hoy con una pregunta que, creo, sin importar las creencias de cada uno, nos toca una fibra universal. ¿Qué pasa cuando lo que queremos con todas nuestras fuerzas choca con lo que la vida parece tenernos preparado? Todos hemos estado ahí, deseando algo con desesperación, una solución rápida, un alivio inmediato. El material que tenemos hoy explora esta tensión desde una perspectiva muy espiritual, con una pregunta que parece sacada de un cuento, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios fuera como el genio de la lámpara? El texto que vamos a explorar, que se titula Dios no cumple caprichos, cumple propósitos, le da un giro de 180 grados a esa idea. El argumento central es un cambio de perspectiva radical. Sugiere que la relación con lo divino no es una transacción para obtener deseos, sino algo mucho más profundo. Un camino con un destino que, a veces no vemos. O sea, la misión de hoy es meternos a fondo en esa diferencia que plantea el autor entre un capricho, eso que queremos ya, y un propósito, que sería eso que, según el texto, necesitamos a largo plazo. Y ver por qué dice que entender esto te cambia por completo la manera de vivir la fe y de entender la oración. Bueno, empecemos a desmenuzar esto. La analogía es el genio de la lámpara. Es una figura de servicio inmediato, sin juicio. Pides 3 deseos y te los da. Pero la propuesta aquí es que la divinidad opera con una lógica totalmente distinta. No es un servicio de entrega a domicilio de milagros. Exacto. El texto marca una línea muy clara entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y lo interesante es que no solo dice que son cosas distintas, sino que a veces son directamente opuestas. Para aterrizar esta idea, da ejemplos muy concretos. Por ejemplo, se plantea que muchas veces se piden soluciones rápidas, pero en lugar de eso, lo que se recibe es un proceso largo que te forma. Entiendo el punto, pero seamos realistas. Si a una le duele una muela, quiere que el dolor se vaya ya. No quiere una lección sobre la resiliencia. El texto aborda esa tensión entre la necesidad humana inmediata, el sufrimiento real y esta perspectiva a largo plazo que propone, porque puede sonar un poco insensible para alguien que le está pasando mal de verdad. Es una pregunta clave, y sí, el texto lo toca indirectamente. No niega la validez del deseo de alivio. La cuestión no es que pedir que el dolor se vaya esté mal, sino que la respuesta divina podría no ser la eliminación mágica del problema, sino el otorgamiento de la fuerza para soportarlo y superarlo. Es la diferencia entre un analgésico y una cirugía. Uno tapa el síntoma, el otro busca curar la causa, ¿no? El texto sugiere que a veces el proceso es la cirugía, aunque sea más dolorosa y más lenta. Claro, el atajo contra el camino. Y eso me lleva a otro de los ejemplos que mencionas, el de pedir comodidad y en su lugar recibir carácter. Es algo que suena bien en teoría, pero a nadie le gusta la incomodidad. A nadie. Y esto conecta con una idea muy actual en psicología sobre las dificultades deseables. La neurociencia nos dice que el cerebro solo crea nuevas conexiones y se fortalece cuando lo sacamos de su zona de confort. El texto lo enmarca en un contexto espiritual, pero el principio es universal. La comodidad constante puede ser una trampa que impide el desarrollo del carácter, de la resiliencia, de la profundidad. La vida en modo fácil, según esta perspectiva, no produce personas fuertes. Un momento, porque si seguimos esa lógica, entonces la forma en que millones de personas rezan está, según este texto, fundamentalmente mal enfocada. Ya no se trata de presentar una lista de peticiones, casi como una lista de compras para el supermercado del alma, y esperar que se llene el carrito. Le diste al clavo. Cambia todo el juego. La oración deja de ser una herramienta para alinear la voluntad divina con la nuestra, y se convierte en un proceso para alinear nuestra voluntad con la divina. Pasa de ser un monólogo de peticiones a un diálogo de confianza. El texto insiste mucho en esto. La relación no es transaccional, del tipo yo te rezo, tú me das. La propuesta es que sea relacional. Se trata de conocer, de confiar y de seguir. Y ese cambio es gigante, porque implica soltar el control, o al menos la ilusión de control que creemos tener cuando pedimos algo específico. Implica decir, esto es lo que anhela mi corazón, pero confío en que tu plan es mejor que el mío, incluso si no lo entiendo. Eso es difícil. Es dificilísimo. Va en contra de nuestro instinto de supervivencia y de control.
Pero es el núcleo de la propuesta. Pasar de una fe que exige resultados a una fe que descansa en una relación. Confiar en la sabiduría del cirujano en lugar de solo pedir más analgésicos. Ahora, todo esto suena muy bien en teoría, pero se siente un poco abstracto. ¿Cómo se ve esto en la práctica? En una situación de vida o muerte. Por suerte, el texto no nos deja en el aire y nos da un caso de estudio muy humano y dramático para aterrizar la idea. La historia de Lázaro, del Evangelio de Juan. Es el ejemplo perfecto para la tesis del autor. Aquí tenemos una situación límite. Lázaro está enfermo de muerte. Sus hermanas, Marta y María, mandan un mensaje urgente a Jesús. No le dicen, ven a curarlo. Le dicen algo como, aquel a quien amas está enfermo. Hay una confianza implícita. Pero el tiempo pasa, la angustia crece. El texto nos invita a imaginar esa espera, esas oraciones que se vuelven más y más desesperadas. Y Jesús no llega. Lázaro muere. Me imagino la escena, la casa llena de gente llorando, el olor de la muerte y la sensación de abandono. Ellas habían mandado a llamar al único que podía salvarlo, y no vino. Desde su perspectiva, la oración no fue respondida. El milagro no llegó a tiempo. Exacto. Y cuando Jesús finalmente aparece 4 días después, la primera reacción de Marta es un reproche lleno de dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el grito de un corazón roto que siente que la ayuda llegó tarde. Y este es el punto crucial que el texto subraya. Jesús no opera según el reloj humano de la urgencia. Llega en lo que el texto llama el momento perfecto. ¿Pero perfecto para quién? Porque para Marta y María el momento perfecto era 4 días antes. Claramente la definición de perfecto aquí no es la nuestra. Y esa es la clave del argumento. El momento perfecto divino no está definido por nuestro confort o nuestra ansiedad, sino por el propósito final. ¿Por qué 4 días? Hay un detalle cultural aquí que es fascinante. En la tradición judía de la época, se creía que el alma del difunto permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, con la esperanza de poder volver a él. Al 4.º día, cuando el cuerpo ya mostraba signos de descomposición, se consideraba que toda esperanza se había perdido. La muerte era definitiva, irreversible. O sea que, al esperar hasta el 4.º día, Jesús no estaba haciendo una simple curación tardía. Estaba esperando a que la situación fuera humanamente imposible de revertir. Precisamente. Si hubiera llegado el primer día, habrían dicho que Lázaro solo estaba en coma. Si hubiera llegado el segundo, que se recuperó de una enfermedad grave. Pero al llegar al 4.º día, el milagro fue innegable. No había explicación lógica. Era una resurrección en toda regla. Por lo tanto, el propósito no era solo consolar a una familia, aunque también lo hizo. El propósito mayor era, como dice el texto, glorificar el nombre de Dios. Fue una demostración de poder tan contundente que fortaleció la fe de sus seguidores y se convirtió en un evento que resonaría mucho más allá de ese pequeño pueblo. Entiendo. Entonces, si lo conectamos con la idea principal, el milagro no fue una respuesta al capricho o al deseo desesperado de las hermanas. Fue la ejecución de un propósito mucho más grande. La alegría de la familia fue una consecuencia, una bendición dentro de ese plan, pero no el objetivo único ni principal. Así lo interpreta el texto. La lección que extrae de esta historia es que la espera y el aparente silencio no son sinónimos de inacción o abandono. Son parte activa de un plan con un timing y una lógica que, a menudo se nos escapan. La espera, desde este punto de vista, no es un tiempo muerto, es un tiempo de preparación del escenario para que lo que sea que vaya a ocurrir tenga el máximo impacto y cumpla su verdadero propósito. Es una historia increíblemente poderosa. Y lo interesante es que el texto no la deja ahí como una simple lección teológica del pasado. La usa como un puente para hablarle directamente a quien está pasando por una espera similar, a quien siente que sus oraciones chocan contra un techo de silencio. Sí, la última parte se vuelve muy personal. Aborda de frente esa sensación de frustración o de duda que surge cuando pedimos algo con fe y no vemos resultados. Cuando nos preguntamos ¿por qué a mí no? ¿Por qué mi milagro se demora? Y la respuesta que ofrece no es una fórmula mágica ni una garantía de que obtendrás lo que pides. Es, de nuevo, un llamado a cambiar la perspectiva.
Hay una frase en el material que me parece que es el corazón de esta sección. Dice, Dios no deja de obrar solo porque tú no lo ves. Uf, eso es fuerte, porque te obliga a confiar en un proceso que es invisible, que ocurre tras bambalinas, y eso es de las cosas más difíciles para el ser humano. Necesitamos ver para creer. Totalmente. Va en contra de nuestra naturaleza empírica. Pero la propuesta es cultivar una fe que no dependa de la evidencia inmediata. Es confiar en que, aunque en el escenario de tu vida ahora mismo parezca que no pasa nada, en el backstage se está preparando el siguiente acto. El texto lo refuerza diciendo que la gloria de Dios se manifestará conforme a su voluntad, a la que describe con 3 palabras muy potentes: buena, agradable y perfecta. Me pregunto cuántas veces habremos interpretado un no o una puerta cerrada como un abandono, cuando, según esta lógica, podría haber sido una protección o la preparación para algo completamente distinto que no podíamos ver en ese momento. Es una idea que te obliga a reevaluar muchas experiencias pasadas. Exacto. Y algo que me parece crucial destacar es que todo este argumento no es para desanimar o para negar los milagros. No está diciendo, no esperes nada extraordinario. Todo lo contrario. El texto lo reafirma con una fuerza tremenda. Cito textualmente. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Ayer, hoy y por los siglos. Esa es una distinción clave. Entonces, no se trata de apagar la esperanza, sino de redefinirla. ¿Es así? No es dejar de creer en el milagro, sino cambiar la expectativa sobre cómo, cuándo y para qué debe ocurrir. Exactamente. Es la diferencia entre una esperanza fijada en un resultado específico y en un plazo que nosotros imponemos, y una esperanza depositada en el carácter de quien tiene el control. Es decir, no sé qué pasará, ni cuándo, pero confío en que el que está al mando es bueno y sabio, y que el resultado final, sea cual sea, servirá a un propósito perfecto, aunque ahora me duela o no lo entienda. Pero, ¿cómo se diferencia esto de una simple resignación pasiva, de simplemente cruzarse de brazos y decir que sea lo que Dios quiera? Creo que la diferencia está en la actitud. La resignación es pasiva y a menudo teñida de desesperanza. Es rendirse. Esto, en cambio, se presenta como una confianza activa. No dejas de hacer tu parte, no dejas de orar, no dejas de luchar. Simplemente entregas el resultado final. Es la serenidad de saber que has hecho todo lo que está en tus manos y dejas las variables que no puedes controlar en manos de una sabiduría superior. Podríamos decir que es el paso de una fe infantil que exige gratificación instantánea a una fe más madura, que puede navegar la incertidumbre porque su ancla no está en las circunstancias, sino en esa confianza fundamental. Llegando al final, el texto nos deja con una invitación muy práctica, casi como una tarea para la próxima vez que nos encontremos en una situación de necesidad. Nos dice que no nos acerquemos a la oración como quien frota una lámpara mágica. La propuesta es que ese acto sea algo totalmente distinto. No una reunión con un director ejecutivo cósmico para presentarle una lista de demandas, sino un acercamiento a un padre. Esta imagen cambia la dinámica de poder por una de intimidad. La idea es entrar a esa conversación con la convicción de que estás en manos perfectas. Y si de verdad crees eso, tu forma de pedir cambia. Ya no exiges, compartes tu anhelo. Tu expectativa ya no es la de un capricho concedido, sino la de un propósito cumplido. Y así, el texto cierra el círculo, volviendo a la analogía con la que empezamos. La frase final lo resume todo. Porque Dios no es un genio, es un Dios de milagros. La diferencia, que al principio parecía pequeña, ahora se ve gigantesca. El genio te da lo que pides. El Dios de milagros, según esta visión, te da lo que es mejor dentro de un plan perfecto. Esto nos deja con una pregunta de fondo, algo que el texto no responde directamente, pero que se desprende de toda su lógica. Si aceptamos esta premisa, que siempre se está cumpliendo un propósito, incluso en el silencio, la espera o la dificultad, ¿cómo nos cambia eso la forma de mirar los problemas que tenemos ahora mismo en la vida? Es una gran pregunta. Porque en lugar de ver un problema como un obstáculo sin sentido, o una enfermedad como una tragedia sin más, o un retraso en nuestros planes como un castigo, empezaríamos a preguntarnos otra cosa. Exacto. El texto sugiere que esos no son tiempos vacíos o fallos en el sistema,
son partes activas y necesarias de un plan más grande. La pregunta que queda flotando para cada uno entonces es, si esto que me está pasando no es para darme lo que quiero, sino para formar algo en mí, ¿qué podría ser? ¿Cuál es el propósito que se está forjando en este desafío actual? Si no es comodidad lo que se busca, sino carácter, si no es una solución rápida, sino sabiduría, ¿qué se está construyendo en este preciso momento de espera o de dolor? Es un cambio de enfoque que no elimina la dificultad, pero puede transformar por completo la experiencia de atravesarla. El anterior podcast de Reflexiones fue conducido por Arbelis Acevedo para Café con Propósito Producciones. Síguenos para más contenido en @Café con Propósito 1.